Quiero invitarte que abras tu Biblia en Lucas capítulo 5. Lucas 5. Y vamos a leer del verso 1 al verso número 11. Lucas capítulo 5, verso 1 al verso número 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le seguían. Ocupe, por favor, un momento su lugar. Y voy a abusar hoy de la confianza de Sarita. Le voy a pedir que me ayude mientras estamos predicando, que me ayude a tocar un poco, y le damos la bienvenida también. Ya está aquí nuevamente y nos está apoyando, y que el Señor siga bendiciendo su vida. Hermanos, cuando Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 13, en el último verso, él habla de tres virtudes que son muy importantes. Él habla acerca de la fe, habla sobre la esperanza, y también él menciona el amor. Y aunque en la conclusión de Pablo el amor es superior a las otras dos virtudes, pues cada una tienen una correspondencia entre sí. La fe, la esperanza y el amor habrán de ser partes importantes en la vida de todo cristiano. Si nosotros estamos buscando la aprobación de los hombres, pues quiero hoy decirle que estamos equivocados, porque el esfuerzo que damos en nuestra vida como cristianos y lo que hacemos al servir siempre debe de tener el propósito de buscar la aprobación de Dios. Ese mismo fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo, y le dijo que él debería buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los demás. A veces caemos en una situación de ansiedad porque intentamos buscar que todo el mundo nos apruebe. Buscamos la dosis de aprobación de las personas, y quiero decirle que en medio de esa búsqueda nos olvidamos de que lo más importante es que Dios pueda en realidad ponerle esa palomita a los actos que nosotros estamos mostrando. Y Hebreos capítulo 11 verso 6 habla acerca de esto, diciendo que lo que necesitamos tener para agradar a Dios es la fe. Estamos imposibilitados en este asunto de poder agradar a Dios si en nuestra vida hay ausencia de fe. Así que la fe importa, y la fe importa mucho, y debemos nosotros entonces considerar el grado de fe que hemos depositado
en Dios y que hemos depositado también en la palabra que Él nos ha hablado. Si alguien considera que lo que está viendo y lo que está escuchando no tienen importancia, la realidad es otra, porque lo que nosotros estamos oyendo, eso tiene una gran importancia en nuestra vida de fe. La Biblia dice categóricamente que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que en medio del lugar donde tú te encuentras, siempre vas a escuchar muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Vas a escuchar, ¿verdad?, palabras que van a alentar tu vida o que te van a desanimar. Las palabras tienen el poder de destruir o de producir vida. Es por eso que el proverbio afirma que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Así que las palabras que nosotros expresamos son poderosas, sobre todo cuando estas palabras tienen una base, una autoridad en la misma palabra de Dios, en la Escritura, en la Biblia. Así que cuando usted es expuesto en cada culto, en las reuniones, o tal vez a lo largo de la semana usted intenta también alimentar su alma y su espíritu y pone algunas enseñanzas o predicaciones virtuales, la palabra que usted está escuchando tiene un alto impacto en la fe que usted está profesando a Dios. Nuestra fe entonces va a ser alimentada, o sea, por las dudas, las inseguridades, o nuestra fe va a ser alimentada por la convicción y la certeza que la palabra de Dios produce en el corazón de los que le buscan. La Biblia señala a través del evangelista Lucas que cuando Jesús se encontraba en el lago de Genezaret, había una gran multitud de personas. Y es que la enseñanza y la predicación de Jesús estaba acompañada de evidencias. No solamente eran las palabras que él hablaba, no solamente era la forma con autoridad en que el Señor expresaba y comunicaba el mensaje, sino que el mensaje de él tenía un acompañamiento de señales. Esto es que cuando Jesús hablaba, cuando Él se presentaba delante de la audiencia de los oyentes, el mensaje que comunicaba siempre producía un movimiento en la vida de las personas. Algunos daban una respuesta positiva y otros respondían de una manera negativa, como en el caso de los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Pero las personas no podían quedar paralizadas ante la palabra que Jesús comunicaba. Tenía que existir algún tipo de respuesta. Y lo mismo ocurre en nuestros tiempos. Cuando la palabra de Dios se comunica, las personas no pueden permanecer inertes ante esa palabra. Hay quienes al escuchar la verdad de Dios muestran enojo. Hay otros que cuando escuchan la verdad del Señor se sienten en una situación de vergüenza porque se sienten descubiertos por causa del pecado. Hay otros que cuando escuchan la palabra de Dios se detienen a reflexionar acerca de lo que se les está comunicando. Hay otros que cuando oyen la palabra de Dios entienden lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Pero entonces nadie puede quedar sin dar algún tipo de respuesta, porque incluso, queridos hermanos, la indiferencia de algunos ante la palabra de Dios, eso en sí mismo ya es una respuesta. Las multitudes se abalanzaban para escuchar la enseñanza de Jesús. Y es que Jesús, cuando hablaba, hermanos, siempre tocaba el corazón de las personas. Jesús mismo afirmó que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Nosotros al respecto de ello tenemos algunos dichos en cuanto a la verdad.
Y decimos que la verdad no peca, pero cómo incomoda. Que la verdad es algo que las personas muchas veces comunican y no tienen amor al comunicarla. Sin embargo, no hay una mejor forma, hermanos, de poder nosotros expresar, ¿verdad? La palabra de Dios, que hablando la verdad, diciendo la verdad y no adulterando la palabra que nos ha sido encomendada. Y esta palabra de abalanzar tiene que ver que las multitudes corrían, las multitudes se empujaban. Es que Jesús estaba cobrando fama en cuanto al ministerio, pero a Jesús no le importaba el hecho de que su fama o su éxito ministerial creciera. Lo importante para Jesús era hacer discípulos. Él quería alcanzar a las almas a través de la predicación del mensaje. Y Cristo utilizaba todos los medios que estaban disponibles a su alcance para enseñar el evangelio del reino de Dios. Y en este caso, Jesús mira que ahí en la orilla se encuentran dos barcas. Y estas barcas tienen dueño. Simón, llamado más tarde Pedro, era dueño de estas barcas. Así que Jesús le solicita a Simón una de estas barcas. Jesús la toma y entonces se sienta. Y mientras él está sentado, él comienza a enseñar ahí con la brisa del mar. Y las multitudes están escuchando atentamente el mensaje que Jesús les está comunicando. Para poder predicar el mensaje del evangelio, también la iglesia de estos días tiene medios disponibles, medios que nos habrán de ayudar a llegar a la conciencia, al corazón y al oído de las personas. Y Jesús usó una barca como un púlpito. Jesús utilizaba la naturaleza, utilizaba los medios de su época y los adaptaba para que el mensaje del evangelio se pudiera seguir esparciendo por todas las regiones del tiempo de Jesús. Y entonces esta enseñanza estaba produciendo fe en el corazón de las personas, en el corazón de estas multitudes. Es interesante también notar que Jesús no solamente suplía la necesidad física de las personas, no solo les daba de comer, no solo les daba pan, agua. Jesús también suplía la mayor de las necesidades que tiene el ser humano, y es la necesidad espiritual. Y solo el alimento espiritual va a suplir esta necesidad. Jesús es el pan de vida, y lo que hacemos cuando participamos en la Santa Cena es precisamente recordar que Él es el pan de vida que nos habrá de alimentar. Y aquí deberíamos detenernos para pensar cómo es que estamos alimentando nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el alimento que está llegando hacia nuestro ser? ¿Estamos alimentando correctamente nuestra alma y nuestro espíritu con el pan de vida, con el pan que produce cambios, con el pan que va a saciarnos? Porque en el mundo podemos encontrar diferentes sustitutos. Podemos encontrar alimento espiritual y, según mis palabras, alimento chatarra. Pero el verdadero pan y el verdadero alimento que va a suplir la necesidad que hay en nuestro ser es cuando nos acercamos a los pastos de la palabra. Cuando comemos de esta palabra, entonces nuestra fe va a tener un crecimiento. El mensaje de Jesús es un mensaje que estaba produciendo fe en el corazón de los oyentes. Jesús se atrevió a solicitar esa barca para que desde ese lugar Él pudiera enseñarle a las personas. Y en el ministerio de Jesús, Él hizo esto en muchas ocasiones. Cuando se llegó el domingo de Ramos, en aquella entrada triunfal, Jesús mandó a sus discípulos para que pidieran un pollín, un burrito que le iba a servir a él para entrar montado por las calles principales de Jerusalén, y para que la gente pudiera reconocer
que él era el Mesías. Jesús toma prestadas, ¿verdad?, cosas para poder usarlas en la comunicación del mensaje del Evangelio de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos también a un Dios que utiliza recursos de la naturaleza, cosas que son muy cotidianas. Por ejemplo, en la vida de Moisés, Dios utilizó una vara, y a través de esa vara el poder de Dios se dejó mirar. Dios utilizó una zarza, y esa zarza se encendió, y eso llamó mucho la atención de Moisés. Moisés fue cautivado ante esa situación, y entonces se acercó Moisés y miró cómo la zarza estaba ardiendo, y que en realidad no le sorprendió a Moisés que una zarza estuviera ardiendo en el desierto. Lo que fue sorpresivo para Moisés es que la zarza estaba en fuego, pero la zarza no se consumía. Y Dios a menudo utiliza recursos para Él dejar mostrar su gloria y su poder. Aquellas cosas que para nosotros puedan parecer muy pequeñas, insignificantes en sí, son recursos que Dios podría utilizar para manifestar, hermanos, grandes señales y grandes prodigios y maravillas. Así que el Dios del Antiguo Testamento, Moisés se encontró con que ese Dios del Antiguo Testamento utiliza recursos y medios naturales, pero el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, también utiliza estos recursos para que en el corazón de las personas se pueda producir una fe que es sólida. La fe es importante porque es a través de la fe que vamos a poder agradar a Dios, y es a través de la fe que Dios nos va a dar su aprobación o su desaprobación. Los héroes que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11 fueron precisamente aprobados por la fe que mostraron ante las circunstancias que les tocó vivir. De la misma manera, vamos a tener que enfrentar muchísimas circunstancias que a veces nos van a llevar incluso a la lona y que nos van a producir desánimo, pero que cuando tomamos el recurso de la fe y cuando a través de la fe comenzamos a avanzar en el nombre de Jesús, entonces Dios nos mirará desde el cielo y aprobará la fe que estamos mostrando hacia Él. Y a través de la fe, entonces, también vamos a crecer. Esto significa que la fe, esa virtud de la fe nos va a ayudar a tener una madurez espiritual. Queremos ser maduros como cristianos, pero la madurez no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Si usted siembra un árbol frutal, no espere a que al siguiente día ese árbol le dé frutos y usted ya esté disfrutando de la cosecha. Lo que necesitamos es dejar que el tiempo transcurra, pero debemos también estar al pendiente de esa siembra que hemos realizado. En nuestra vida espiritual, para tener una madurez, para poder crecer en la fe, necesitamos pasar por diversas situaciones buenas y malas, pero lo que va a darle crecimiento a la fe es el oír la palabra del Señor, es el estar a la exposición del mensaje de la palabra, es aprender a escuchar la instrucción de Dios, es aprender a reconocer lo que Dios está llamándome a hacer y la forma en cómo Dios me está diciendo que yo tengo que vivir. Si usted quiere crecer en la fe, quiero decirle que la única manera en que usted va a crecer es empapándose de la palabra de Dios, es alimentándose de la palabra, es aprender a desarrollar su oído espiritual, a oír con atención lo que Dios le está diciendo a usted. Y Dios ha hablado en el pasado de muchas maneras, y Dios sigue hablando en estos días a través de Jesús, y Dios sigue hablando a través de su palabra, pero yo debo entonces tener un oído muy afinado para poder entender lo que Dios me está diciendo a mí, lo que Dios está demandando de mi persona, lo que Dios está esperando que yo haga. Y entonces esta multitud que se encontraba escuchando la palabra de Dios, y que al oír esta palabra ellos estaban creciendo en la fe. Para algunos puede ser que porque hay una gran multitud
el mensaje puede caer de manera dispersa o puede ir a tierra. Pero la realidad es que a pesar de que haya una gran multitud de personas, Dios siempre comunica su mensaje de una manera muy personal. Aunque hoy aquí en la reunión habemos una cierta cantidad de hermanos, Dios está comunicando de una forma muy íntima e individual su palabra a tu corazón y a tu mente. Aunque usted esté en una reunión de 1,000 o 2,000 o 10,000 personas, Dios de forma individual, aun cuando esté en la última fila, Dios llega con su mensaje de una manera oportuna. Tuve la oportunidad hace ya muchos años de estar en el estadio de béisbol de los Sultanes de Monterrey. Y en ese estadio la convocatoria es porque iba a haber una gran actividad de Noches de Gloria del pastor Cash Luna. Y en una de esas noches que estuvimos ahí, la gente se aglomeró tanto, era el gentío tan enorme ahí, que se estaba provocando un accidente. Las personas se estaban aplastando porque era insuficiente, ¿verdad?, los lugares de salida, y entonces la gente se estaba ahí aplastando, y hubo un sobrecupo en el estadio de béisbol, y había muchísima gente en las tribunas, abajo, en el estadio. Y a pesar de todas esas multitudes que estaban ahí, yo pude notar algo, que mientras comunicaban el mensaje y hacían el llamado para la salvación, muchas de las almas que estaban muy hasta arriba del estadio estaban recibiendo la palabra y estaban ellos rindiendo su corazón, su vida a Dios. Ese era el momento más importante de sus vidas, porque estaban naciendo de nuevo, porque ellos habían encontrado en Jesús la salvación que tanto estaban buscando. Y así que no importa el número de personas, o no importa, ¿verdad?, las multitudes que puedan apretarnos. La historia bíblica nos muestra también a una mujer que en medio de la multitud se abrió paso, tuvo fe, estaba padeciendo un problema de flujo de sangre, y entre la multitud, mientras ella se abre paso, ella toca tan solo el borde del manto del maestro, y el Señor se da cuenta de que de su cuerpo sale un poder. Y él pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la mujer temblorosa ahí en el piso, ella menciona que le había tocado. Y el Señor, de una manera amorosa, le llama y le dice: ve en paz, tu fe te ha salvado. Y esa mujer ese día se experimentó y se encontró con el poder de Dios. Y el toque de esa mujer, tan solo en el borde del manto de Jesús, produjo un milagro en su vida. Así que en medio de las multitudes podemos abrir paso, y en medio de las multitudes debemos también tener la certeza de que Dios me está comunicando un mensaje de una manera individual. Porque déjame decirte que Dios conoce tu nombre, que Dios sabe exactamente cuántos cabellos están en tu cabeza, que Dios es la persona que mejor te conoce, que Dios sabe con exactitud las noches, hermanos, en pena, en donde lloras. Dios conoce también los proyectos de vida y los sueños que están dentro de tu corazón. Te conoce con claridad. Dios te conoce y no te puedes esconder de Él. Por mucho que rehúses, por mucho que intentes estar lejos de la mirada de Dios, Él te está mirando todos los días de tu vida. Él está ahí mirando cada paso que tú estás dando. Él sabe con exactitud de qué tienes necesidad, incluso mucho antes de que la palabra pueda ser expuesta en tus labios a través de una oración. Así que la fe viene por el oír de la palabra. A través de ello, yo quiero entonces decir que es importante lo que tú estás escuchando. Toma conciencia de eso. Mantente alerta y no permitas que lo que tú estás escuchando mate tu fe, sino más bien permite y da lugar a que lo que oigas, hermano, pueda traer un crecimiento en tu fe. Ten la convicción de que la palabra de Dios te ayudará a crecer en la fe.
Así que no te apartes de ella. Manténla cerca de ti cuando vas a dormir. Llévala contigo cuando viajas. Manténla presente en tu mente. Guárdala en tu corazón y puedas tú mostrarla a través de tu vida. Que la palabra de Dios entonces nos ayude a crecer y que podamos también mostrar ese mismo deseo de estas multitudes en los días de Jesús, que se reunían y se aventaban, hermanos, literal, se aventaban porque querían estar ahí escuchando el mensaje de Dios. Quiero también señalar esto último, que cuando los gobernantes necesitaban tomar decisiones que iban a tener un efecto en el pueblo gobernado, ellos llamaban a los profetas. La voz de los profetas era muy importante para los gobernantes, y a través de la voz de los profetas ellos tomaban decisiones. Hermanos, la fe va a ser una demanda para nosotros y demanda obediencia. Los versículos 4 al 7 nos habla acerca de que Jesús, después de haber enseñado a toda esta gente, le dijo a Simón: boga mar adentro, y luego le dice: echa vuestras redes para que pesques. Mire, la obediencia a Dios nos va a demandar, hermanos, dar un paso adelante, aun cuando no entendemos el plan de Dios para nuestra vida. En el libro de Génesis, capítulo 12, Abraham no tenía una Biblia en sus manos. Abraham no sabía de un David. Abraham no sabía acerca de un Sansón. Abraham no sabía acerca de hombres que más adelante iban a aparecer en escena, como Josué. Abraham no sabía de ninguno de ellos. Y aunque Abraham no tenía una Biblia en sus manos, ni tampoco Abraham tenía el testimonio de otros, Abraham lo único que tenía era una palabra. Dios le habló a Abraham y le dijo: hey, sal de entre tu tierra y de entre tu parentela, y yo haré de ti una nación grande. Y muchas veces, hermano mío, Dios te va a hablar y no vas a entender el plan que Él tiene con tu vida. Pero lo único en lo que debemos nosotros tener convicción y seguridad es que si Dios nos habló y Dios ya formuló un plan, Dios no necesita plan B o plan C o plan D, porque los planes de Dios siempre se trazan con perfección. Porque el plan de Dios, aun cuando no lo entendamos en su momento, el plan de Dios siempre será mucho mejor que nuestro propio plan. No habrá un mejor plan con el que nos podamos encontrar, porque el plan de Dios supera cualquier plan que pueda existir. Y entonces Abraham salió, y ahora Dios le está hablando a Simón y le dice: boga mar adentro. Le está diciendo: deja la orilla. Terminó de enseñar y le dijo: y ahora métete a aguas más profundas, Simón, porque ahí, en esas aguas más profundas, es el lugar más propicio en donde vas a encontrar peces. Ahí es en donde tú vas a poder lograr el objetivo. Y entonces nos encontramos con lo que la Biblia y los traductores de ella denominaron la pesca milagrosa. Simón no sabía nada de lo que iba a acontecer, y lo único que Dios estaba demandando de él era fe. Y la fe está siempre asociada con la obediencia. La fe camina de la mano con la obediencia. Simón no entendía el plan de Dios, pero Simón obedeció a pesar de no entender el plan que Dios tenía para su vida. Obediencia a Dios, hermanos, cuando ya estamos por vencidos, cuando decimos: ya no más, ya estoy cansado de esto, cuando estamos ya a punto de salir a pelear el último round y decimos: no, ya no quiero luchar. Cuando hemos perseverado por mucho tiempo y decimos: estoy cansado ya, me siento desanimado, siento que
sencillamente lo mejor es abandonar, porque me he esforzado demasiado por mucho tiempo y las cosas, en lugar de mejorar, parece que empeoran o retroceden. El asunto es que Pedro y la gente que estaba pescando con él habían estado haciendo esta actividad durante toda la noche y no habían tenido un resultado. Y entonces ellos ya estaban remendando sus redes, ya estaban limpiando las redes, ellos ya iban a casa. Había sido una mala jornada, ellos no habían pescado nada, ni siquiera un resfriado. Ellos estaban pues cansados de haber intentado, de haber tratado de alcanzar la pesca. Seguramente ellos tenían un plan o una idea de cuántos peces iban a sacar ese día, y eran gentes expertas, eran marineros, eran pescadores, era gente que conocía muy bien todo lo relacionado con el mar. Y estas palabras del versículo 5 en cierto modo encierran una situación de admiración en la vida de Pedro, que en este momento es Simón, y le dice al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. De cierto modo y de forma como velada le está diciendo: Jesús, tú eres carpintero y eres un maestro y nos enseñas la palabra, pero aquí yo soy el pescador, aquí yo tengo la experiencia, aquí yo conozco cuándo los peces van a salir y cuándo no, aquí yo sé cuándo los días son buenos y cuándo los días son malos. Yo sé, Dios, cuándo son las temporadas buenas y las temporadas malas. Y le está diciendo también Simón a Jesús: no es que no lo hayamos intentado antes, lo hemos intentado y lo hemos intentado toda la noche. No creas que no nos hemos esforzado. Claro que sí, hemos puesto nuestro mayor empeño. Claro que sí, lo hemos intentado a través de diferentes estrategias y medios, pero sencillamente ha sido un día malo. Pero luego le dice: más en tu palabra echaré la red. Él sabía, porque ya había tenido un encuentro previo con Jesús. Él había visto cómo su suegra, madre política según la cultura judía, él había visto cómo había sido sanada de la enfermedad. Él ya había visto otras acciones maravillosas del poder de la palabra de Dios. Y entonces le dijo: aunque yo ya intenté todo, más en tu palabra echaré la red. Y entonces en su palabra Simón echó la red. Y cuando obedecemos a Dios aún sin entender su plan, y cuando ya nos dimos por vencidos y tal vez es el último intento que estamos dando, ahora lo que debemos saber es que la obediencia nos va a asegurar una recompensa. Y entonces tira la red, y cuando él tira la red se da cuenta que una gran cantidad de peces están en la red. Y entonces hay otros allá pescando y levantan las manos haciendo señas, diciendo: vengan, porque la cantidad de peces en la red eran tantos que las redes se rompían y la barca se estaba hundiendo. Hay un episodio también en la vida de Pedro en donde no era la barca, sino era Pedro quien se estaba hundiendo, cuando decidió caminar por fe sobre el mar y empezó a mirar a su alrededor y se comenzó a hundir. En un caso era Pedro y en este era la barca. Habrá momentos en donde tu vida, hermano, esté en el mar de las circunstancias adversas o en el mar de la inseguridad, que tal vez comiences a sentir que te estás hundiendo. Pero a pesar de eso, si tú permaneces en la obediencia a Dios, sin entender el plan de Él, sin entender, hermano, el por qué Dios trazó ese camino para ti,
Y aun cuando tú ya te sientes sin fuerzas, queriendo renunciar a todo, quiero decir que Dios está, hermanos, asegurándonos una recompensa cuando estamos en obediencia a Él, cuando estamos caminando y dando pasos de fe. Estar en obediencia a Dios no nos va a dejar libres del sufrimiento, pero sí nos va a asegurar, hermanos, una recompensa en el Señor. Y entonces la recompensa en Pedro en ese momento fue que de lo invisible, de lo que era invisible, ahora viene a lo ocular, a lo visible, y él está viendo el poder de la palabra de Dios reflejado en esa pesca milagrosa, en todos estos peces en donde necesitaron ayuda de otros compañeros pescadores para que pudieran sacar los peces que habían ellos pescado del mar. Así que si tú no entiendes el plan de Dios para tu vida aquí y ahora, y si tú ya te estás dando por vencido, hermano, si tú sientes que has perdido la batalla, si tú sientes, hermano, que aunque estás depositando tu confianza y tu fe en Dios y que no puedes ya seguir adelante y que prefieres mejor abandonar, ¿verdad?, la lucha, porque la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe. Si te sientes así, si estás en esa condición, quiero decir que Dios te va a dar una recompensa, hermano. Te va a recompensar, te va a bendecir, y la recompensa de Dios es grande. La recompensa de Dios, hermanos, llega a tu vida, y cuando tú ves esa recompensa, entonces puedes reaccionar de la misma manera que Pedro. Pedro reaccionó de una manera sorpresiva. Pedro se arrodilló. Dice el verso 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y Pedro cayó de rodillas. La oración de Pedro me recuerda las palabras de Isaías, en Isaías 6:5, que dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías estaba en una visión y había visto la gloria de Dios. Y ahora Pedro estaba viendo también la gloria de Dios a través de esta pesca milagrosa. Y tanto Isaías como Simón Pedro piensan que van a morir y piensan, ¿verdad?, que no son dignos de estar frente a la presencia de Jesús y a la presencia de Dios. Isaías se aflige considerando que su vida pues va a llegar al final, y que su vida va a terminar ahí, porque ha estado frente a la gloria de Dios. Y cuando se topa con la gloria y el poder de Dios, se da cuenta de que él es pecador. Y es lo mismo que Pedro está orando aquí. Y cuando ve ese maravilloso milagro, él se siente indigno y se siente pecador, está asombrado y le dice: aléjate, quítate, vete de aquí, porque no soy digno. No soy digno. Pero la fe nos va a ayudar a tomar decisiones relevantes. Y eso pasó en la vida de Simón Pedro. Las decisiones se toman, hermanos, en fe. Y cuando las decisiones se toman en fe, estas decisiones van a encerrar experiencias. Porque aunque el motivo y la petición de Simón Pedro era que Dios se alejara, que Jesús se fuera de él, Dios estaba mirando a Simón Pedro como un discípulo potencial. Y entonces Jesús le hace un llamado a Simón Pedro. Y en base a esta experiencia de él, en base a lo que él había presenciado en ese momento,
Su plan era que Dios o que Jesús estuviera lejos, pero el plan de Jesús es que Pedro se uniera al equipo de trabajo de él. A veces nos sentimos indignos, insignificantes. A veces estamos parados frente a la gloriosa persona de Jesús y consideramos que es mejor que Él se aleje de nosotros, porque nos damos cuenta de que Él es tan grande y nosotros tan pequeños, que no podríamos nosotros, hermanos, asociarnos con Él o colaborar con Él. Sin embargo, cuando las decisiones se toman en fe, debemos saber que esto va a tener implicaciones de pérdidas. Dice el texto al final que Pedro lo dejó todo. Sí, su trabajo, su familia, sus sueños, sus proyectos, lo dejó todo. Y entonces cuando tú tomas una decisión en fe, tú debes saber que vas a perder. Pero ¿de qué valdría ganar el mundo si perdemos el alma? Pero aquel que pierda su vida por causa de Jesús, entonces él verdaderamente habrá de encontrarlo todo. La vida cristiana y la fe en Jesús tiene implicaciones de pérdidas a las que deberíamos estar dispuestos, hermanos, a enfrentar, a tomar, y que deberíamos también saber y ser conscientes que estas pérdidas o la implicación de estas pérdidas causadas por la fe en Jesús es en realidad, hermanos, una ganancia para nuestra vida. Pedro lo dejó todo. Pedro quedó impresionado, maravillado ante lo que Jesús había hecho. Y es que las decisiones que se toman en fe van a tener una relevancia. Y Simón Pedro se convirtió en un discípulo de Jesús y lo siguió. Y estuvo dispuesto a ir tras él, a aprender de su maestro. Pero note usted el cambio que él da, porque primero lo llama maestro en el versículo 5, pero después Pedro lo llama Señor en el versículo 8. Y le dice, ay Señor, porque Pedro entiende que cuando nos volvemos seguidores de Jesús, tenemos que entregarle el gobierno total de nuestra vida a Él. Que nuestras decisiones ya no deben pasar solamente por el plano de nuestras ideas y emociones, sino que ahora lo que vamos a decidir tiene que ser en fe. Que lo que ahora vamos a vivir, lo vamos a vivir en fe. Que lo que ahora vamos nosotros, hermanos, a comunicar a otros es la fe que está en nuestra vida y la fe que hemos depositado en Jesús, el Hijo de Dios. Lo que ahora vamos a vivir, lo vamos a vivir en esa seguridad y en esa convicción que Dios solamente puede darnos. Él entendió, Simón, que cuando Jesús, hermanos, es reconocido en su señorío, cuando Jesús es el Señor de todas las cosas y cuando Jesús es el Señor de la vida de un discípulo, entonces es Jesús quien va a tener el derecho de hacer lo que Él quiera con esa vida. A Jonás no le gustó la idea de Dios de ir a Nínive a predicar. Muchos hombres tuvieron también que enfrentar los planes de Dios, y a pesar de que los planes de Dios para ellos pues produjeron situaciones difíciles, como en la vida de Noé, que la gente lo ignoraba, no lo oía, y predicó por muchos años. Ese hombre estuvo dispuesto a diseñar ese gran barco, el arca de Noé. Hermanos, en la vida hay 3 importantes decisiones que van a tener relevancia. Número 1, es una decisión espiritual. ¿Le entrego mi vida a Jesús o vivo conforme mi propia voluntad? Número 2, una decisión laboral. ¿De qué voy a vivir? Y número 3, una decisión sentimental. ¿Con quién me voy a casar?
aunque hay muchas decisiones importantes en la vida, yo pienso que estas 3 decisiones que tomamos impactan y tienen gran significado en nuestra vida, y que cuando aprendemos a decidir, hermanos, en fe, y cuando entonces tomamos, ¿verdad?, decisiones basadas, fundamentadas en la verdad de Dios, entonces tenemos, hermanos, una mayor probabilidad de poder, hermanos, terminar una buena carrera, llegar a un buen fin en nuestra vida. La historia de la pesca nos revela entonces la importancia de la fe en la vida del creyente. Debemos finalmente reconocer, hermanos, que cuando estamos frente a decisiones, necesitamos ejercer la fe, tomar, hermanos, la fe que Dios ha colocado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y determinarnos, queridos hermanos, a dar esos pasos que a la postre traerán una recompensa para nuestra vida. En conclusión, te quiero decir que no te debes detener, ni debes dejar de perseverar, ni te tienes que rendir. No tires la toalla. No debes, hermano mío, darle lugar a cualquier tipo de palabra, sino que tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios para que tu fe pueda crecer. Y tienes también que ver que estás delante de Dios, y que la persona de Dios, en lugar de rechazarnos por ser solamente polvo, Él en cambio nos está buscando para que podamos ser colaboradores de su preciosa y gloriosa obra. Así que tú, hermano, tú tienes que disponerte a vivir en fe y saber que es importante tener fe en el Dios de tu salvación, en el Señor de tu vida.